Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de un autor que se le ha considerado como el precursor del humanismo. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Así es, muchos autores le consideran a Alfred Adler como un autor neofreudiano, posterior a las ideas de Freud. Sin embargo, también se puede encasillar, entre comillas, como un precursor del humanismo. Lo importante es primero empezar con la vida de este autor para entender sus ideas y su teoría de la personalidad, pues sabemos que la vida de los autores influye mucho en sus conceptos e ideas. Muy bien, entonces para empezar, vamos a hablar de su vida. Él nace en Viena, Austria, en 1870, en el seno de una familia judía. Más adelante él va a cambiar de religión al cristianismo, si no estaba muy a gusto con su religión. Su papá era un hombre de negocios, así que tenía una buena posición económica que le permitió estudiar medicina. Se graduó de esta carrera en 1895. Posteriormente se especializó en oftalmología. Mucho más adelante se llegó a estudiar psiquiatría. Bueno, de niño era muy enfermizo. De hecho le diagnosticaron raquitismo, que es una enfermedad en los huesos que produce una fuerte debilidad. Esto lo llevó a sentirse muy deprimido y sobre todo lo hizo sentirse menos a comparación de su hermano mayor. Dice que él veía a su hermano mayor jugar, correr, ganar a veces concursos de deportes y él solamente convaleciente con esta enfermedad, y eso él dice que lo marcó demasiado. Ya en la adolescencia esto cambió mucho para bien para él. Bueno, hay que decir que también un médico le diagnosticó neumonía y le dijo a los padres que iba a morir. Eso también obviamente lo pudo haber marcado para poderlo superar todas esas debilidades médicas que llegó a tener. Ahora sí, ya en la adolescencia, él se destacó muchísimo en los deportes, en la música, incluso llegó a cantar ópera y dicen que lo hacía muy bien. Aparte tenía una buena capacidad matemática. Es decir, ya en la adolescencia él empezó a superar todas estas barreras biológicas y empezar a desempeñarse muy bien en las áreas sociales. Bueno, ya después él, como les dije, él estudió medicina, se graduó. Y una de las cosas que principalmente él le interesaba mucho, él cómo los factores psicológicos intervienen en la enfermedad y en la cura de esta. Es decir, en cómo, pues sí, las situaciones emocionales como la motivación, la autoestima, que todavía tal vez no estaba muy claro en ese tiempo, pero cómo estos factores psicológicos intervienen para que una persona o enferme o se recupere de esta. En 1895 fue médico. 4 años después conoce a Freud y empieza a, digamos, a convivir en la Sociedad de los Miércoles, que era la sociedad psicoanalítica. Posteriormente, en 1810 fue presidente, ya llamada la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Obviamente todo esto con autorización de Sigmund Freud, pero al año siguiente, en 1811, rompen esa relación, acusándose mutuamente. Adler diciendo que se portaba como un niño autoritario, muy regañón, y Freud le decía a Adler que no, que él tenía un problema en su inconsciente que no aceptaba. Se acusaban con sus propias teorías. Algo muy parecido a lo que llegó a usar Karen Horney con Freud y también incluso con Moreno, el creador del psicodrama, que también hay una disputa entre Freud y Moreno. Pero bueno, ese es otro tema. Él sale de la sociedad psicoanalítica y funda su propia escuela llamada la Sociedad de Psicología Individual. Él le interesaba mucho no categorizar a las personas, sino que cada uno de nosotros tiene una propia psicología, propias ideales y valores que le determinan su propia personalidad. Para Freud era el inconsciente y digamos, las fuerzas biológicas del sexo o de la agresión. Para Adler, cada uno de nosotros tiene una psicología única, ¿sí? Auténtica, que esa es la que determina nuestra propia personalidad. Por eso digo que es un precursor del humanismo. En 1835 se va a Estados Unidos por las situaciones de antes de la Guerra Mundial. De hecho, acuérdense que la Segunda Guerra Mundial inició en 1839. Y en una serie de conferencias que él empezó a dar, tanto en Estados Unidos como en Escocia, de hecho en este último país, es cuando muere por un infarto fulminante, ¿sale? A la edad de 65 años. Todo esto tiene mucho que ver con su teoría y vamos a eso. En primer lugar, ya entendemos que las diferencias entre Freud y Adler eran muy marcadas, que no se podían conciliar. Y te digo, es un precursor del humanismo y toda la personalidad
toda la teoría de la personalidad de Adler dice que está movida para una mejor manera de vivir, es decir, que nuestra personalidad la estamos, digamos, moldeando para mejorar nuestras condiciones, ¿sale? En el mejor de los casos. Y cuando no es así, es porque ha fracasado ese intento de mejorar nuestras situaciones y que nos lleva a tener un sentimiento grande de inferioridad, que él le llamó complejo de inferioridad. Él, digamos, inmortalizó este concepto, se le conoce mucho de él, de este concepto de la inferioridad, pero primeramente vamos a pasar a los primeros conceptos. Le llamó de hecho inferioridad de órgano, que es la parte específica del individuo que lo hace sentirse menos, que lo hace sentirse débil y también que lo hace sentirse impotente hacia los retos de la vida. Y esto puede ser hacia un órgano, por ejemplo, hacia las piernas, hacia un órgano sensorial como los oídos, los ojos, y que de eso puede presentar una excusa del sujeto para no desarrollarse a nivel psicológico. Por eso, insisto, le llamo inferioridad del órgano. Ahora bien, los padres tienen que motivar al niño, ¿sí?, a superar estas circunstancias. Pero si los padres son en exceso disciplinarios o estrictos para estas situaciones, van a mermar, digamos, la potencialidad que tiene el individuo de superar estas inferioridades, haciéndolo caer ahora sí en un complejo de inferioridad, que este es el proceso de crecimiento estancado. También dice que es una identidad baja, corta, débil ante los retos de la vida. ¿O qué más puede decirse de esto? Que otra de las cosas que puede pasar es que el individuo compense demasiado este sentimiento de inferioridad y que aparezca, este es otro concepto muy importante, el complejo de superioridad, que es cuando el individuo se siente mejor que los demás, actúa de una manera arrogante, autoritaria hacia los demás, exagerando los atributos personales. Seguramente hemos visto o escuchado personas que, digamos, hablan demasiado bien de sí mismos o quieren imponerse a los demás. Seguramente muchos de ellos están actuando tratando de cubrir un sentimiento de inferioridad que no lo han resuelto, ¿sale? Bien, una parte de nuestra personalidad muy importante se llama el self creativo. Así es, el self es el sí mismo que contiene, digamos, todas esas posibilidades y alternativas de solucionar los problemas que tenemos a nivel individual. Y que este self creativo, digamos, puede ser aprovechado por el individuo para resolver todas las circunstancias difíciles que le tiene la vida. Otro concepto muy importante que tiene que ver con esto es que tenemos un finalismo ficticio. ¿Qué significa esto? Que toda persona imagina una situación mejor a la que tiene. Es decir, siempre nos imaginamos teniendo más dinero, teniendo la mujer que queremos, ay, que Susiflor ya nos diga que sí, ¿verdad? Nos imaginamos una situación que deseamos. Y eso nos lleva a seguir adelante en nuestra vida. Y por eso decía que de esta manera podemos comprobar que el individuo siempre quiere mejorar su situación, ¿sí?, para algo que le pueda, no nada más satisfacer, sino algo mejor para sí mismo, ¿sale? Ahora bien, para que el individuo supere su inferioridad, puede haber estilos de vida errados y sanos, que eso es lo que voy a decir a continuación. Es importante no categorizar a las personas. Adler lo que menos quería era etiquetar a las personas. Sin embargo, de manera didáctica él lo hacía para entender qué hace el individuo para sobrellevar estas situaciones tan difíciles. Vamos a empezar. El tipo gobernante, el primer estilo de vida erróneo o enfermizo. El tipo gobernante, ¿sí?, que busca dominar a los demás, es egoísta, tiránico, actúa con arrogancia y enfrenta los retos de la vida, pero muchas veces de una manera autoritaria y a veces agresiva. Seguramente hemos escuchado o visto, ¿sale? Número 2, el tipo dependiente. Siempre está esperando a que alguien más le resuelva su vida o le ayude. O sea, no puede, digamos, enfrentarse a esos retos si no está bien asesorado, si no está bien apoyado por los demás. Muchas veces los hijos consentidos llevan a cabo este perfil de personalidad, ¿sale? Cuidado con consentir a nuestros hijos, ¿verdad? Bien, número 3, el tipo evasivo. Como su nombre lo dice, no manejan los problemas de la vida, le sacan la vuelta, se aíslan mucho, muchas veces adoptan una actitud fría ante estas situaciones, y a veces llegan a tener también el complejo de superioridad, sintiéndose superiores, que no necesitan a los demás. Sin embargo, pues esto es un estilo de vida enfermizo, puede provocarles muchos problemas. Por último, el más adaptado, el tipo socialmente útil, así se le llama, socialmente útil, a la persona que está adaptada a su medio ambiente, es decir, que enfrenta los retos de la vida con coraje, con valentía. Muchas veces en la infancia se le educó al niño
a que la frustración tiene que ganársela, digamos que le dan negaciones al niño, pero le dicen, tú vas a ganar esto, pero si te esfuerzas, ¿verdad? Y suele ser productivo hacia los demás, es decir, trabajando, trata de ayudar a los demás, no de una manera tanto altruista, sino de una manera que aprovecha sus propias características personales y muchas veces es aprovechada por los demás, ¿sale? Entonces, yo sí creo que todos tenemos una inferioridad, que tenemos que superarla, que saberla manejar, y que si no la manejamos, o una de dos, o a veces la vamos a sobrecompensar, o a veces nos va a, digamos, aplastar, a hacernos sentir menos y tener una baja autoestima. Muy bien, pero bueno, es un breve resumen, nada más de la teoría, sé que es mucho, pero eso es un breve resumen. Comentarios, preguntas, con mucho gusto voy a estar al tanto. Ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.